Bienvenidos a esta nueva edición del podcast médico Cayetano. Soy la doctora Teresa Ochoa, médico pediatra, infectóloga. El día de hoy vamos a tratar un tema de mucho interés para los padres, que es la enfermedad transmitida por las mascotas. Para esta sesión tenemos el placer de contar con el doctor Eduardo Chaparro. Bienvenido, doctor. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. El doctor Chaparro es médico pediatra, jubilado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde ha sido profesor por muchísimos años, y también del Hospital Cayetano Heredia. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades transmitidas por las mascotas. Sabemos que las mascotas hoy en día son parte integral de la familia y cada vez están adquiriendo más espacio. Sabemos que ayudan en la integridad de la familia, sabemos que son sumamente importantes para el adulto mayor porque les sirven de compañía, mejoran su calidad de vida, les ayudan en la depresión y de igual manera en los niños ayudan muchísimo en su desarrollo psicológico, social, educativo, hace que los niños tengan más responsabilidades porque tienen que cuidar a la mascota, hace que tengan mayor desarrollo emocional. Sin embargo, las mascotas no están libres de problemas y pueden transmitir una serie de enfermedades. Entonces vamos a conversar, en primer lugar, doctor Chaparro, ¿cuáles son esas enfermedades más comunes? Un poquito considerando que las mascotas más frecuentes en la casa son los perros, los gatos. Por ahí algunos tienen roedores, ¿no? Como los hámsters, a veces tienen conejos también, a veces reptiles, peces, etc. Pero de todas estas mascotas, las más frecuentes, perros y gatos, ¿cuáles son esas enfermedades más frecuentes? Bueno, podemos tener enfermedades producidas por bacterias, por parásitos, por virus, por protozoarios. Si miramos infecciones bacterianas, pudiéramos hablar, por ejemplo, de diarreas por bacterias como Salmonella, como Campylobacter. Podemos hablar de enfermedades que pueden ser transmitidas por el arañazo de gato, tanto en el gato como con el perro. Podemos hablar de toxocariasis, que es un gusanito que los cachorritos de perros y de gatos pueden transmitir al ser humano. Podemos hablar de toxoplasmosis también, que es tan temida sobre todo por las madres gestantes en relación a sus niños que están en el vientre. Tenemos enfermedades como hongos, micosis cutánea. Hace poquito justo vi una niña que su perrito tenía micosis y la niña había desarrollado una lesión tipo tiña en el cuerpo. Tenemos parásitos como Giardia, que también pueden ser transmitidos y producen enfermedad digestiva en el humano. Y el más temido de todos serían los virus, donde la rabia es uno de los virus más temidos porque no tenemos un tratamiento y casi la mortalidad es 100%. Entonces, creo que si empezamos a mirar a los animales, sobre todo a los perros y los gatos, tenemos que empezar a pensar cómo evitar coger todas esas enfermedades. Excelente. Entonces, vamos a hablar al final sobre cómo prevenir, pero creo que en esta primera parte conocer un poquito más cómo estas enfermedades pueden ser transmitidas. O sea, qué tipo de relación entre la mascota y el niño puede hacer que coja estos virus, bacterias, parásitos que nos ha mencionado. Hay varias maneras. Una pudiera ser el contacto directo con el animal. El niño en su inocencia besa al animal directamente a la boca y no sabe que el animal pasó la boca por 50.000 lugares. El niño coge al animal, no se lava las manos y con esas manos cochinitas come y se contagia. El niño carga a su animalito muchas veces y por ahí lo araña o por ahí lo lame y le está transmitiendo. Pero a veces no es un contacto directo. A veces el animal puede tener pulgas o podría tener garrapatas, cosa que en el Perú no es muy frecuente, pero existe, ¿no? Y esas pulgas o esas garrapatas portan
una serie de organismos que pueden picar al ser humano y pueden transmitir enfermedades, ¿no? Entonces, podría ser vía directa, a través de la saliva, a través de las heces del animal, o podría ser indirectamente a través de mosquitos o de garrapatas, en fin, ¿no? Entonces ya sabemos que la transmisión se puede dar bajo diferentes formas, ¿no? El contacto directo o de alguna forma indirecta. En la primera parte usted nos ha mencionado una serie de enfermedades y a mí me gustaría empezar por una que es su favorita, que es la enfermedad de arañazo de gato. El doctor Chaparro realmente a todos nosotros nos ha enseñado pediatría y es un conocedor exhaustivo de esta enfermedad que no es muy conocida por los padres de familia e inclusive no es muy conocida por los médicos y los pediatras. Y hay que tener una alta sospecha para pensar en esta enfermedad, llegar al diagnóstico oportuno y poder ofrecer un tratamiento. Cuéntenos qué cosa es la enfermedad por arañazo de gato. La enfermedad por arañazo de gato es una enfermedad producida por una bacteria que se llama Bartonella, que para nosotros se llama Bartonella henselae, pero pudiera tener otro apellido, no importa eso. Esta bacteria la puede transmitir o la transmitió generalmente el gato y lo hacía sea arañando, sea lamiendo. ¿Por qué? Porque el gato le eliminaba por las heces, luego camina encima de las heces, tienen las patitas en las garras el microbio, cuando araña al ser humano le inocula directamente la bacteria, o sencillamente el hecho de lamerse la cola y luego el niño inocentemente le da un beso en la boca al animal, le está transmitiendo también el organismo, ¿no? Entonces, esta bacteria puede ingresar a través de la piel o puede ingresar a través de las mucosas también. A veces el foco primario está en el ojo y el ojo se pone rojo y es por ahí por donde se metió la bacteria. Una vez que ingresa al cuerpo, se forma como un granito pequeñito ahí en la zona donde entró el contacto con este animalito, y después de unas semanas empieza a crecer como un bulto, que es un ganglio. Eso es lo más típico de esta enfermedad. Hacen fiebre y un crecimiento de un ganglio en el lugar cercano a donde ocurrió el arañazo, generalmente. Hoy en día esta enfermedad ya no solamente la puede transmitir el gato, también la puede transmitir el perro. Y es porque hay pulgas de por medio. La pulga del gato puede transmitir a la pulga del perro y el perro finalmente también puede contagiar al ser humano. Más o menos parecido a como lo hace el gato, ¿no? Estamos hablando del 80-85% de los casos vienen como fiebre y como un bulto. Pero hay un 15%, vamos a decir así, que puede venir disfrazado de muchísimas enfermedades. Y ellas son las más complicadas porque pueden simular neoplasias, porque son masas muy grandes en lugares que uno no se imagina. Pueden estar metidos incluso dentro del cerebro, metidos dentro de un pulmón, en cualquier órgano de la economía, en la columna, en fin, cosas que uno diría, no, esto parece una neoplasia, un cáncer que está empezando por aquí o por allá, y en el fondo no tiene cáncer. Lo que tienen es esta enfermedad que la bacteria ha decidido caminar por alguna parte del cuerpo. Entonces, esa es la parte más complicada, porque ahí creo que los médicos no pensamos en esa posibilidad. Y a pesar que uno pregunta por los animales, no le damos la importancia de vida. O a veces no preguntamos por los animales, porque creemos que ya tenemos el diagnóstico y pensamos e insistimos en buscar enfermedades y todo es negativo, hasta que ya nos cansamos y por ahí alguien nos dice, oye, pero ¿y tal cosa? Entonces ya recién estamos pensando en eso. Entonces, siempre cuando un niño o tiene en casa o va a la casa del amigo o la casa de la abuelita y tiene contacto con gatos y aparece una enfermedad un tiempo posterior, siempre es bueno preguntarse si dentro de las posibilidades está siempre esta posibilidad de que el gato de alguna forma le haya transmitido, sea de manera directa o de manera indirecta, esta bacteria llamada Bartonella henselae. Doctor Chaparro, entonces usted nos ha dicho que lo más frecuente en la enfermedad de arañazo de gato es la fiebre y los ganglios. Sin embargo, en población pediátrica eso es muy frecuente. Muchas de las veces que los niños vemos en consultorio justamente es por fiebre y encontramos ganglios. Entonces la pregunta es, ¿qué debe pensar el padre de familia antes de tener que acudir al médico ante una sospecha que esto podría ser, por ejemplo, una enfermedad de arañazo de gato? Si miramos un poquito la
las publicaciones. Hay lugares en los cuales hoy en día, por ejemplo, la causa más importante, la más frecuente de crecimiento ganglionar en el cuello es enfermedad por arañazo de gato. Pero evidentemente no es la única enfermedad que puede producir eso. Y para eso probablemente uno tiene que ver qué otros síntomas más tiene la persona. Puedo tener un virus, como Epstein-Barr virus, que produce una mononucleosis. Y puedo tener una amígdala llena de materia que es compatible con eso, y puedo tener ganglios, y puedo tener crecimiento del hígado, del vaso, en fin. Entonces, mucho depende de qué otros síntomas más tiene esta persona. Puedo haber perdido de peso de manera importante, me pueden doler los huesos y de repente lo que tengo es una neoplasia, ¿no? Entonces, creo que el padre de familia, desde el momento que su hijo tiene fiebre, por lo menos ya pasó 5 días como mínimo, y sigue haciendo fiebre y tiene ganglios o tiene algo que a él le llama la atención, pues tiene que ir al médico y el médico tendrá que tomar los exámenes respectivos y decidir qué es finalmente lo que tiene. Pero puede tomarse unos días por lo menos para mirar si esto se pasa solo o simplemente no se pasa. Pero no probar antibióticos, no probar medicamentos que puedan alterar el curso de la enfermedad y después luego no vas a saber qué cosa es, ¿no? Excelente, creo que ahí es un mensaje muy importante para los padres de familia. Si el niño tiene fiebre que está muy prolongada, que tiene el ganglio y que no está acompañada con síntomas, por ejemplo, de resfrío, es mejor acudir al médico para poder tener una evaluación y evitar la automedicación. Me gustaría hablar de otra enfermedad transmitida por las mascotas, y es esta de la toxocara, ¿no? Que hace tiempo a veces escuchamos de casos y hay interés por parte de los médicos, hay algunas investigaciones, pero a veces nos olvidamos de esta enfermedad. Cuéntenos qué cosa es la toxocara, cómo se transmite, qué podemos hacer para prevenir. La toxocara es un parásito que lo transmite principalmente el perro y el gato, pero principalmente son los cachorros, porque en los cachorros es que se ocurre todo el círculo completo, desde el gusano, los huevos, las larvitas y finalmente otra vez el gusano. El gusano mucha gente lo conoce como el ascaris del perro, el ascaris del gato, pero para el humano el ascaris del perro o del gato no es un problema. El problema es la larvita. Cuando el niño está en contacto con el animal o con las heces que puede encontrar en el piso, está gateando en el parque y luego lleva las manos a la boca, esos huevitos en el interior se van a convertir en larvas y la larva va a empezar a migrar por donde quiere. Entonces se va a pasear por el intestino, se va a ir de repente al hígado, o se va a viajar a los pulmones, o se va a viajar al cerebro, en fin, al corazón, a donde quiere puede irse realmente y producir enfermedad. Y depende de dónde esté, va a producir síntomas que uno puede reconocer, ¿no? Entonces, es bien importante, sobre todo, decía, cuando alguien tiene un cuadro de, entre comillas, asma bronquial, que empieza a los 5 años, 6 años, 7 años y que nunca tuvo historia de haber tenido problemas respiratorios antes, hay que pensar. Y antes de ponerle cortisona a esa persona como parte del tratamiento del asma, deberían tomarle un examen de sangre, un hemograma, para poder encontrar si realmente hay unas células que se llaman eosinófilos, que están altos. Pero si yo le pongo la cortisona y lo trato como asma y después le hago la prueba, la cortisona elimina los eosinófilos y por lo menos por ahí no lo voy a poder diagnosticar. Tendré que preguntar si está en contacto con los animales, si tiene en casa. Sí, mi perrita acaba de parir, tiene unos cuantos cachorritos, o mi gatito ha traído novedades a la casa. Entonces, por ahí es que uno puede pensar en ese tipo de posibilidades. Perfecto. Usted ha dicho entonces que es un riesgo el contacto con los cachorritos, con los gatitos dentro de la casa. Mi pregunta es si es que hay un riesgo en los parques, ¿no? Porque a veces la familia puede hacer que no tengan mascotas, pero sus niños sí van a jugar a los parques. Bueno, el problema de los parques es que por más letreros que ponen, por favor recoja las heces de su animalito, uno sale con su animalito a pasear y encuentra muchas deposiciones ahí que nadie las ha cogido. Y nadie sabe si el animalito dejó huevitos, dejó parásitos, nadie sabe lo que pasó ahí. Y muchas veces el niño sale a jugar, la persona que lo cuida de repente en un momento dado se pueda descuidar, el niño puede coger involuntariamente o pequeñas partículas, no tiene que ser mucho tampoco.
y luego con esas manitos las lleva a la boca, se contamina y empieza todo el problema, ¿no? Hemos hablado hasta ahora de 2 enfermedades importantes, una que es la enfermedad de arañazo de gato y la otra que es la toxocara. Hay muchísimas otras más, como hemos escuchado al inicio, pero me gustaría un poco pasar a la segunda parte de nuestra conversación y es cómo podemos prevenir estas enfermedades. Porque de escuchar todo lo que usted nos ha dicho, ahora los papás no van a querer tener mascotas, ¿no es cierto? Pero hemos empezado el programa diciendo que las mascotas son importantes. Entonces, ¿qué deben hacer los padres de familia para prevenir si es que tienen una mascota en casa? Pero también le pregunto si hay ciertas familias en las cuales no sería recomendable tener una mascota. Y por otro lado, ¿a partir de qué edad con un niño pequeño ya es seguro tener una mascota en la casa? Vayamos por el grupo de edad, que es más interesante. Un niño menor de 3 años es un niño que no está entrenado para nada. Es un niño que ve caminar un perro y puede imaginarse que es un juguete que se está moviendo y lo va a coger como quiera, lo jala de la cola, hace lo que quiera. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado también con el tipo de mascota. Yo no puedo tener en mi casa una tortuga o una iguana porque mi bebito de 1 año le mete el dedo en la boca y evidentemente va a perder una falange, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hasta los 3 años no es recomendable que uno tenga animales en contacto directo con el niño. A los 4 años podemos empezar a tener animales, pero animales que no le den mucho trabajo todavía. O sea, alguna responsabilidad, pero no mucho trabajo. Por ejemplo, un gato no es un problema, porque el gato va a donde quiere. Una tortuga tampoco. La tortuga está ahí y cuando quiere sale, cuando quiere se esconde. No le da mucho trabajo al niño. Entonces, ese tipo de animalitos podrían ser útiles para un niño de 4 años. Pero ya a 5 o 6 años, ya el niño empieza a adquirir más responsabilidades. Ya pudiera bañar a su animal, pudiera darle de comer, pudiera sacarlo a pasear. Y es ahí donde el perro empieza a ser el animal predilecto para ellos, ¿no? Entonces, eso sería más o menos la recomendación. No animales tempranamente, porque el niño no sabe cómo defenderse frente a ellos, cree que son animales o juguetes normales. Y como conforme va creciendo va dándose cuenta de que sí puede realmente, y obviamente en todo momento, trabajar con el lavado de las manos. Es la parte más importante para que no coja una serie de microbios. Déjeme interrumpirle ahí, porque ¿qué pasa con las familias, parejas jóvenes que siempre han tenido un perrito y luego viene el bebé? Estoy pensando en mi sobrina que acaba de tener una bebita. ¿Qué hacen si ya tienen una mascota, un perro? Cuando me lo han dicho en el consultorio, yo solamente les he pedido, por favor, que no tenga contacto directo con el niño. Porque el niño no tiene capacidad. Muchas veces uno no se da cuenta, de repente el gato o el perro ya se subió a la cuna y está lamiéndole la cara al bebé. Entonces, ese tipo de cosas sí es responsabilidad de los padres. ¿Qué hacer para familias especiales en las cuales pueden dar alguna condición de riesgo? Las únicas condiciones de riesgo pudieran ser las siguientes. Un niño cuyo sistema inmunológico esté afectado, donde realmente hay una serie de microbios que pudieran generarle problemas. Una madre que esté embarazada y que tiene gato, por ejemplo, debería saber perfectamente que su gato puede transmitirle enfermedades, sobre todo toxoplasmosis, y pudiera tener un niño con problemas al nacimiento, ¿no? Y fuera de estos, o personas que han entrado a tratamientos porque tienen problemas oncológicos o tienen inmunosupresión porque toman corticoides, en fin, todas estas personas que tienen alteraciones en el sistema inmunológico no deberían realmente estar en contacto con animales. Las otras personas no tendrían problemas. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo decido tener una mascota en casa? Así como cuando mi niño nace y empiezo a ir al pediatra y el pediatra empieza a examinarlo y empieza a colocarle sus vacunas, igual debería ser con un cachorrito que me traen a la casa de regalo, independientemente de lo que sea. Es ir al veterinario, el veterinario lo va a examinar, lo va a desparasitar probablemente, le va a empezar a colocar las vacunas de acuerdo al calendario que tienen los animales. Cada uno tiene sus vacunas distintas, el perro, el gato, el conejo, qué sé yo. Entonces, y cada cierto tiempo irá a un chequeo, un control, para ver que ese animal siga siendo
benéfico para el niño y no tenga un riesgo para ese niño. Doctor Chaparro, muchas gracias por este conversatorio. Nosotros podríamos seguir conversando horas con usted, pero tenemos que ir cerrando el programa. Así que le agradezco mucho por haber estado con nosotros y un poquito a manera de resumen, me gustaría resaltar algunos mensajes claves para los padres de familia, ¿no? El primero es que definitivamente las mascotas son muy importantes en la familia, son muy importantes para el desarrollo social, emocional, educativo del niño. Sin embargo, los padres de familia tienen que asumir ciertas responsabilidades. No es que tengan que botar a la mascota de la casa, pero así como llega un niño a la casa, un bebé, y nos llega una mascota, tenemos que también hacerle sus controles periódicos, ir al veterinario para las vacunas, para la desparasitación, de tal forma que podamos tener una mascota sana en nuestra casa y reducir la posibilidad de estas enfermedades. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos en 2 semanas en la siguiente edición del Podcast Médico Cayetano.